Señor le hace saber a la iglesia de Esmirna, puesto que la iglesia de Éfeso era diferente, la iglesia de Esmirna también debe de saber que el Señor está al tanto de lo que le está pasando. Entonces dice el Señor: yo conozco tus obras, yo las conozco, y tus tribulaciones, o tu tribulación. Quiere decir que la iglesia estaba pasando por diferentes tribulaciones. Entonces, por consiguiente, la iglesia estaba sufriendo porque estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada. Se dice, el Señor dice también: yo conozco tu pobreza. Y se dice que la iglesia estaba pobre, pero no por ser una iglesia perezosa. Sí, podemos identificar algunas iglesias que son perezosas, ¿no?, para muchas cosas, y son iglesias pobres. Pero en esta situación, la iglesia de Esmirna no era una iglesia que estaba pobre por sus miembros perezosos. Era una iglesia que estaba pobre por causa de las persecuciones. Cuando había persecuciones, los hermanos que estaban siendo perseguidos dejaban sus propiedades, dejaban sus bienes y se tenían que mover. También cuando la iglesia, o mejor dicho, cuando un hombre en el poder, en el gobierno, deseaba las propiedades de un hermano, lo despojaban de ellas. Entonces había varias razones en por qué la iglesia estaba pobre. Sin embargo, en esa pobreza el Señor le declara: tú no eres pobre, tú eres rica. Serás pobre económicamente, pero espiritualmente le dice a la iglesia: tú eres rica, tú eres rica. Espiritualmente la iglesia de Esmirna era una iglesia rica. Ciertamente lo material había perdido sus bienes y era una iglesia pobre, pero ¿qué importan las riquezas temporales si se tiene al dueño del mundo entero, si se tiene al dador de todas las cosas? ¿Qué riqueza de este mundo se puede comparar con nuestro Señor? No hay nada que tenga el valor que tiene nuestro Señor. No hay nada que sea comparable. Ninguna riqueza de este mundo se puede comparar con nuestro Señor. Decía un hermano con el que trabajé hace mucho tiempo atrás, decía: hermano Mendoza, yo tengo al dueño de todas las cosas. Y le decía: ¿y usted por qué anda en ese carrito? Dice: oh, porque le estoy orando al Señor, y el Señor, como es dueño de todas las cosas, pues me va a dar una troca nueva. Y yo pensaba dentro de mí: no, hombre, ¿cuál? Y de repente que va llegando con una trocota del año, una Ford 2000, fue 2003, 2002 en ese tiempo. Wow, dije: ahora sí. Y le digo: ¿qué pasó? Pues le dije que el dueño de todas las cosas era mi papá, y me dio una troca. Así que si nosotros tenemos al dueño de todas las cosas, Él nos las da cuando Él quiera. Entonces esta iglesia, aunque estaba pobre, era rica, porque tenía al dueño, porque tenía al Creador, porque tenía a su Señor Jesucristo. Y en medio de esa situación que el Señor le está declarando a la iglesia, que era una iglesia pobre, fíjese que me llama algo la atención, que a esta iglesia el Señor no me reprocha absolutamente nada. Cuando se dice pero, es que algo anda mal. Y la palabra pero la encontramos en la iglesia a los Efesios, diciendo el Señor: tienes muchas cosas buenas, pero tienes un problema. Y a esta iglesia el Señor no le dice eso. Y miren qué tremendo. Posiblemente la iglesia de Éfeso había sufrido, había trabajado, había hecho muchas cosas, pero las persecuciones que tenían, los problemas que tenía la iglesia de Esmirna no eran comparables con
con las persecuciones que tuvo Éfeso. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros como iglesia necesitamos un poco sacudirnos, o que nos ser sacudidos, para que las cosas de este mundo no apaguen el primer amor que es nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia ardiente en amor para su Señor. No había dejado el primer amor. Por eso el Señor no le reprocha nada. Entonces el mensaje a Esmirna no es un mensaje de reproche, sino un mensaje de estímulo para que los hermanos, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, pudieran seguir adelante. Y les dice el Señor: sé fiel, sé fiel. Una de las situaciones que el Señor le declara a la iglesia era que era pobre. Entonces, en la pobreza esta iglesia era fiel. No importaba la pobreza que había, esta iglesia seguía fiel. Aunque los bienes de ellos fueron quitados, ellos seguían fieles. ¿Qué pasaría si nosotros de repente nos fuera quitada nuestra casa? Si de repente nos fuera quitado el trabajo, si de repente no tuviésemos nosotros para los biles. En medio de la pobreza, el Señor le dice a esta iglesia: permanece fiel. Aunque no tengas nada, confía que yo te voy a suplir lo que tú necesitas. No importa nuestra necesidad, el Señor suple. Lo que importa es que nosotros permanezcamos fieles a Él. Permanece fiel en la pobreza del Señor y el Señor va a suplir tus necesidades. El mensaje es muy diferente a la iglesia de Esmirna. El Señor le dice: permanece fiel. Yo conozco que eres pobre, pero yo estoy contigo. En la pobreza no te va a faltar nada. ¿De qué cosas tenemos necesidades nosotros que no pueda suplir el Señor? Cualquiera que sea nuestra pobreza, nuestra necesidad, el Señor está ahí para suplirlas. Él es el dueño, como dije hace un momento, de todas las cosas. Así que cuando venga la pobreza, la necesidad, recordemos una cosa, que es necesario. Porque dice, más adelante dice, el